En el chat preguntan cuántas preguntas tiene. Son 10 preguntas. Igual que la anterior. Ya. Ya. Como les decía, hoy día vamos a ver este tema que es bastante interesante, ya el de los anticonvulsivantes. Básicamente, este era un tema que uno puede encontrar relacionado bajo dos nombres. Ya uno que es los antiepilépticos, ya, y otro como anticonvulsivantes. Yo prefiero llamarle anticonvulsivantes porque estos medicamentos no solamente lo usan las personas que tienen epilepsia. O sea, una persona puede hacer una convulsión por algún motivo o puede tener algún tipo de evento patológico de otra naturaleza que no es la epilepsia y va a ocupar estos medicamentos anticonvulsivantes igual. ¿Ya? Así es que prefiero darle ese nombre, pero ustedes lo pueden encontrar, como les decía, bajo las dos denominaciones, tanto antiepiléptico como anticonvulsivante. Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos en términos históricos de la patología, ¿no es cierto?, convulsiva, está muy relacionada con la epilepsia, ese es el motivo de lo que les decía anteriormente. Básicamente se ha hecho toda una evolución, ¿no es cierto?, de la clasificación de esta enfermedad, ya como epilepsia propiamente tal. Y aquí aparece una de las últimas definiciones de epilepsia, ¿no es cierto?, que está aceptada obviamente por la Sociedad Internacional que se dedica al estudio de esta patología y que básicamente indica que es un... ¿dónde está? Aquí no se pone rojito el puntero. Bueno, es una patología en donde hay una convulsión, donde hay un ataque epiléptico, ¿no es cierto?, que es de tipo transitorio normalmente, y normalmente esto lleva asociado a signos y síntomas, ¿no es cierto?, de una actividad neuronal de tipo sincrónica, ¿no es cierto?, a nivel cerebral. O sea, nosotros podemos hacer, por eso estaba allí este electroencefalograma en la primera diapo. Podemos hacer un estudio del paciente, ¿no es cierto?, registrando su actividad eléctrica encefálica y por lo tanto podemos ver o identificar que hay un exceso ya de esta actividad electroencefalográfica. Básicamente aquí lo que ocurre es un desorden mayúsculo que normalmente va a tener un inicio, ya hay una fase prodrómica de esta manifestación convulsiva en la epilepsia. O sea, en el fondo el paciente sabe que le va a venir la crisis convulsiva, ya el episodio de convulsiones tónicas clónicas, que son como las clásicas que uno ha visto, aunque hay varias derivaciones de estas, no todas son tónicas clónicas. Y se caracteriza entonces por un episodio convulsivo, ¿no es cierto?, que normalmente tiene consecuencias ya que son relacionadas con la parte neurobiológica, que es como obvia, también cognitiva, psicológica, porque a veces la persona obviamente se asusta, no sabe cómo enfrentar este problema y desde el ámbito de la familia y de los amigos tiene todo un tema psicológico y también social. ¿Por qué? Porque una persona que está convulsionando no elige cuándo convulsiona. Está convulsionando en el lugar en que le encontró el episodio y por lo tanto también causa un impacto social que obviamente uno tiene que estar informado como para saber cómo actuar y cuáles son las consecuencias que esto tiene para no generar más alarma de lo que corresponde. Ahora, una convulsión, ya una crisis convulsiva no hace diagnóstico, nunca. La definición de epilepsia siempre requiere que haya a lo menos más de uno, ¿ya?, de estos ataques epilépticos. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que hay personas que tienen alguna, por ejemplo, infección a nivel del sistema nervioso central y pueden debutar con una convulsión y no hacen nunca más una, por lo tanto no necesitan tratamiento anticonvulsivo. Pero sí, obviamente, se puede manejar ese episodio convulsivo teniendo a lo menos un episodio de esto. O sea, una persona que hace una convulsión estando con una patología infecciosa meningia, uno va a hacer tratamiento anticonvulsivo igual, mientras le dure la patología en el sistema nervioso central de tipo infeccioso, ¿ya? Porque es esperable, si ya hizo una, es esperable que haga otra. Y eso uno tiene que preverlo. ¿Por qué desde el punto de vista neurobiológico? Porque uno sabe que hay deterioro, ¿ya? Cuando están
en los pacientes en este episodio convulsivo. Por lo tanto, hay que llevar a cabo la prevención y manejo con los fármacos, ¿ya? Bueno, una de las cosas importantes también es que cuando nosotros queremos saber las causas, ya que tiene, de acuerdo a los distintos tipos de grupos etarios, aquí aparece varias causas, aparte de la que ya les comentaba, ¿no es cierto? Entonces, los niños desde los 6 meses hasta los 3 años, vemos que este tema de la convulsión febril o cuando hay algún tipo de infección, como está destacado acá, se acompaña también de otras causas más, por ejemplo, algunos defectos metabólicos, algunos compuestos tóxicos, también traumatismo, ¿ya? Agresión cerebral perinatal, o sea, en el nacimiento el niño sufre una agresión a nivel de la zona del cráneo y obviamente encefálica, y eso puede dejar sus secuelas, obviamente, dentro de ellas que continúe con episodios de tipo convulsivo el paciente. La enfermedad degenerativa en este grupo etario es rara y en los niños y adolescentes también, ¿ya? Y vemos que en los adolescentes puede ser también esta agresión perinatal, enfermedades, ¿no es cierto?, de tipo idiopática, ya epilepsias idiopáticas. Y en los adultos, ya obviamente adultos mayores y ancianos, es más importante este evento en la enfermedad degenerativa. O sea, una persona que tiene, por ejemplo, un envejecimiento cerebral normal, ya puede estar acompañado de un Alzheimer y puede también en algún minuto tener un episodio convulsivo o varios o transformarse en una epilepsia, ¿ya? En los adultos jóvenes, normalmente los traumatismos, tumores, ¿no es cierto? Y en algunos casos infecciones son como las causas más frecuentes. Tampoco las enfermedades degenerativas son importantes acá y la agresión perinatal normalmente se manifiesta en las edades más tempranas, como ya les decía antes. Y en los adultos mayores, aparte de esta enfermedad degenerativa, también los tumores menos probables, ¿ya? Pero pueden haber algunas enfermedades vasculares cerebrales, ¿ya? Y pueden ser tóxicos, ¿ya? Dependiendo de los hábitos que tenga el paciente y en algunos casos el consumo de alcohol o el consumo de otras sustancias que no contribuyen a la salud está entonces dentro de este listado de posibles motivos para que pueda aparecer una crisis convulsiva, ¿ya? Bueno, dentro de la incidencia más frecuente, aquí tenemos que las alteraciones cerebrovasculares o traumatismo, en términos generales, y alteración del desarrollo son las causas más frecuentes que son conocidas, pero lejos de la patología convulsiva, ¿ya? Y de la epilepsia propiamente tal, el grueso son causas desconocidas, ¿ya? O sea, no, en algunos casos el paciente comienza con un episodio convulsivo o se transforma en un paciente epiléptico y no se logra determinar bien cuál fue la causa, ¿ya? Esa es la realidad. Al contrario de los pacientes que tienen este cuadro depresivo que vimos ayer, en este caso las causas genéticas, si ustedes se fijan, son bastante bajitas. O sea, es poco probable que una persona que tenga epilepsia tenga un hijo o una hija que también tenga epilepsia. Es poco probable, no imposible. En el caso de la depresión, sí aumenta mucho la probabilidad, ¿ya? Y eso está en el paper, para que lo lean. ¿Cuáles son las clasificaciones? Bueno, aquí está lo que yo les comentaba. Podemos tener convulsiones focales, que en el fondo son convulsiones, un episodio por alguna cosa bien particular, incluso una cirugía del sistema nervioso puede provocar entonces una convulsión y por lo tanto va a estar muy bien localizada y desde el punto de vista de las circunstancias también. Pero las convulsiones que son generalizadas, normalmente estas son las que van a implicar un desorden del electroencefalograma de manera importante, ¿ya? Y pueden haber aquí varias manifestaciones, ¿ya? Las crisis de tipo tónico-clónica, ya estas las ve, que son como las típicas que uno observa y que son fáciles de identificar, porque en esta la persona pierde la conciencia, ¿no es cierto? Se cae al suelo y comienza con contracciones musculares desordenadas y uno lo ve, digamos, en las películas o la ha tocado alguna vez quizás
en un espacio público verlo. Entonces, estas son muy notorias. Pero hay algunas que son también crisis convulsivas, ¿ya? Perdón, que son de la clasificación de epilepsia, pero que no tiene esta convulsión tónico-clónica, o sea, la parte muscular no se manifiesta, y es lo que se llama también las crisis de ausencia. Antes se clasificaban como el gran mal o pequeño mal. Últimamente no se ocupa mucho esa clasificación, ya que se han identificado otro tipo de manifestaciones, ¿ya? Entonces, en la crisis de ausencia, básicamente uno muchas veces lo podría identificar en los niños, ¿ya? Que ellos están haciendo una actividad y tú de repente te das cuenta que el niño pasó un minuto, ¿ya? O 2 minutos incluso, sin moverse, con la mirada fija, perdida y sin hacer ni decir nada. O sea, como que quedó desconectado. Entonces, en este caso, a veces no es tan evidente, porque no está la compulsión tónico-clónica. Pero sí tú puedes ver que el niño efectivamente tiene una conducta distinta. Y ahí puedes darte cuenta que hay algo que no está bien, ¿ya? Y esa crisis de ausencia se caracteriza en eso. Es que el niño tiene también una pérdida de su relación con el entorno, ¿ya? No tiene la compulsión tónico-clónica, pero está haciendo una crisis de tipo epiléptica. Si uno le hiciera el electroencefalograma, aparecería el desorden clásico de una crisis, ¿no es cierto?, epiléptica. Por lo tanto, también hay que tratarlo, ¿ya? Y después tenemos algunas otras derivaciones que son convulsiones tipo clónica, ¿no es cierto?, o tónica, o atónica en algunos casos, o mioclónica. O sea, pueden haber otras manifestaciones más, pero que son un poco menos frecuentes que las que ya les he escrito en los puntos A y B. Y en algunos casos puede ser más focalizada esta crisis de tipo convulsiva, ¿ya? Y pueden ser algunos espasmos epilépticos, ¿ya? Es que hay una contracción muscular intensa y que se mantiene durante un tiempo prolongado, 1 o 2 minutos, pero después esta también tiende a ceder. Bueno, ¿cuál es la zona que está afectada y la que normalmente se ha logrado identificar que tiene una relación tremendamente importante con este tema de las convulsiones? Aquí se observa a nivel de la corteza entorrinal, si ustedes pueden observar, en la zona encefálica inferior, ya tenemos aquí, miren, a nivel de la altura del hipocampo, en la amígdala, tenemos esta zona entorrinal, que básicamente tiene un circuito de neuronas, ¿ya? Y desde esta zona entorrinal nosotros vemos que hay proyecciones, si ustedes se fijan, hacia esta otra área, donde tenemos células granulares, células, vías de fibras musgosas que están acá, y se proyecta entonces hacia una zona, ¿no es cierto?, que es la CA3, y aquí tenemos una zona también de células CA1. Entonces, estas son de la corteza A1, corteza A3. Y entre estas nosotros vemos que hay un aumento de descarga, ¿no es cierto?, desde estas vías, ¿no es cierto?, y fibras nerviosas, lo cual obviamente acarrea una gran cantidad de potenciales de acción, pero en condiciones normales nosotros vemos que tenemos acá una zona que va a estar obviamente generando el proceso, ¿no es cierto?, con células o neuronas de tipo excitatorias, glutamatérgicas, que es la que están acá, y que están alojadas principalmente en la capa número 5. Estas van y migran, ¿no es cierto?, hasta la zona de la capa 2, que si ustedes se fijan tenemos acá una población bastante alta de somas neuronales GABAérgicos, y por lo tanto las proyecciones que estas tienen, ¿no es cierto?, en términos de sus axones, van a tener entonces la posibilidad de disminuir la propagación de potenciales de acción glutamatérgicos, ¿ya? Que está mediado con esos receptores N-metildoaspartato que están arriba, aquí, en la capa 5. Esto mientras funciona bien, quiere decir tenemos una excitación moderada y tenemos una inhibición moderada que va a regular la cantidad de potenciales de acción que van a proyectar hasta la zona CA3. Eso es lo normal y por lo tanto lo fisiológico, y no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Qué pasa? Hay una teoría en la cual indica que podría haber un aumento en la capacidad excitatoria y por lo tanto de reclutamiento de fibra y de vías nerviosas, ¿ya?,
que no es modulada de manera adecuada por el GABA porque esto es muy grande, o la zona GABA también disminuye su eficiencia en términos de modular el paso de estos tipos de potenciales que nacen de neuronas glutamatérgicas, y por lo tanto tenemos finalmente un desequilibrio en esta balanza. O aumenta mucho la parte excitatoria o disminuye la inhibitoria, y el resultado sería el mismo, que sería un aumento de reclutamiento neuronal, y por lo tanto comenzaría proceso de tipo convulsivo. ¿Ya? Allí, si ustedes se fijan, aparece un estudio en el cual se hace una inducción, ¿no es cierto?, de una convulsión. Obviamente esto es en animales. Aquí se ve cómo está hecho, ¿no es cierto?, lo que es una línea base, entre comillas. Entonces se hace un electroencefalograma en el cual se ve cómo vamos a tener el inicio, ¿no es cierto?, del desarrollo normal. Vamos a tener acá eh, cuando comienza la crisis convulsiva, vemos que hay un inicio, ¿no es cierto?, con estas espigas, ¿ya? Y que obviamente pasa un tiempo. Aquí miren la escala, fíjense que esto está en órdenes de 500 milisegundos en esta distancia. Y una vez que tenemos este desencadenamiento de potenciales, pasa un periodo de tiempo. Esto no es inmediato. Entonces hay un periodo aquí que se llama silencioso, y este periodo silencioso implica que algo pasa en los procesos de tipo neurales y los potenciales de acción, hasta que entonces comienza finalmente este reclutamiento neuronal y va entonces a provocar esta convulsión de tipo tónica, ya clónica, y después va a venir este periodo que normalmente es clásico de depresión. La persona después despierta un poco desorientada, muy agotada, ¿ya? Y normalmente después de eso quiere dormir y descansar, ¿ya? Eso es como lo clásico. Bueno, antes de pasar a los fármacos, denme un minuto y vengo al tiro. Ya, ahora sí. Así que bueno, esto ayuda a comprender de una manera un poco más fisiológica este evento. Y cuando nosotros queremos abordar entonces el manejo farmacológico, básicamente lo que vamos a hacer
es intervenir lo que es la generación, la regulación y la propagación, ¿ya?, de estos potenciales de acción. Así es que aquí podemos ver una clasificación que está dado de manera clásica de estos fármacos anticonvulsivos, ¿ya?, o antipilépticos, como les decía. Y tenemos varios tipos. Están los de primera generación, en donde están un grupo que son los barbitúricos, que los van a ver mejor con la profesora Karina la próxima semana. Tenemos la fenitoína, ¿no es cierto?, la etosuximida, que son fármacos muy antiguos, que tienen algunas virtudes, tienen varios defectos, pero que fueron efectivos en su momento. Después tenemos los de segunda generación, en donde ya tenemos la carbamazepina, el ácido valproico, que tiene muy buen perfil, ya como fármaco anticonvulsivo. Las benzodiazepinas, que también los van a ver más en detalle en términos de mecanismo de acción con la profesora Karina. Y después tenemos ya los antipilépticos más novedosos, que normalmente van por el lado de la regulación, ¿no es cierto?, inhibitoria GABAérgica. Entonces aquí tenemos la gabapentina, la motrigina, vigabatrina, que son fármacos que llevan poco tiempo en el histórico de tratamiento anticonvulsivante, ¿ya? De todas maneras, ya llevan bastantes años, por lo tanto se conoce bastante bien la estadística de sus efectos adversos y las expectativas de resolución del cuadro convulsivo, ¿ya? En algunos otros fármacos también que se han ocupado como antipilépticos sin tener una relación directa con las vías neurales o con estos procesos del balance que yo les comentaba. También está la acetazolamida, ya, que tiene otro uso, digamos, a nivel renal. La adrenocorticotropina, corticoides, ¿no es cierto? También el heterobarbo. Pero son fármacos que hoy día también no tienen un uso tan importante. Incluso la oxcarbazepina tiene otros usos más que anticonvulsivantes. Entonces, no tienen un impacto importante. Topiramato sí se sigue ocupando hasta ahora como anticonvulsivante, pero normalmente en casos que han sido refractarios. O sea, personas que iniciaron su tratamiento y que han hecho convulsiones de todas maneras, lo cual quiere decir que el tratamiento es inefectivo, ¿ya? Aquí tenemos, si ustedes se fijan, la estructura química, a modo de ejemplo, para que no se estresen, de los distintos representantes de estos antiepilépticos. Si se fijan, como ya les había comentado en la clase de ayer, casi todos estos tienen cadenas hidrocarbonadas, ¿no es cierto?, que son largas, o anillos, ¿no es cierto?, que son también hidrocarbonados, obviamente, pero que no tienen muchas sustituciones de oxígeno, grupos alcohólicos, grupos carboxilos, cetónicos. No es lo que abunda. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un coeficiente de partición un poquito mayor para que esto se concentre a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Bueno, aquí también tenemos, si se fijan, algunos que son moléculas bastante pequeñitas, por ejemplo, el ácido valproico es muy pequeño y eso también le ayuda en términos de su migración a través de las neuronas, ¿ya? Y obviamente es un tema importante porque eso mejora mucho su farmacocinética, en términos de cómo se distribuye y llega al sistema nervioso central, ¿ya? Aquí tenemos los más antiguos, carbamazepina, ¿ya?, ácido valproico, fenitoína, como ustedes pueden ver, fenobarbital también. Tenemos también acá los más nuevos, como la gabapentina, la motrigina, ¿ya?, la vigabatrin, que está acá. Estos son los más nuevos dentro de el grupo de fármacos que estamos conversando. Aquí está el topiramato, que también les comenté, tiene también bastante uso, ¿no es cierto? Y tiene entonces, en términos de un tratamiento coadyuvante con nuestros fármacos anticonvulsivos, que aporta, digamos. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción? Aquí nosotros ya nos vamos a incorporar a lo que es la naturaleza de la sinapsis y de los potenciales de acción, ¿ya? Así que si hay algo que no recuerden de eso, yo ayer algo repasé sinapsis con ustedes cuando vimos antidepresivos, pero si hay algo que no recuerden, díganme al tiro y se los voy explicando, ¿ya? Para que no queden, digamos, sin comprender esto. Bueno, lo primero, ustedes recuerdan que potencial de acción nosotros tenemos que la propagación de este se hace principalmente a través de canales de sodio voltaje dependiente. Estos canales de sodio, para poder propagar el potencial de acción,
requieren estar en una condición que es la que se llama de canal cerrado, ¿no es cierto? Y este canal, cuando está cerrado, entonces va a tener la posibilidad de ser excitado cuando llegue el potencial de acción y por lo tanto se abre, como está en este primer esquema, y va a poder migrar entonces el sodio para generar una inversión de voltaje en la membrana y por lo tanto propagar el potencial de acción activando canales de sodio también cercanos, voltaje dependiente. Una vez que el canal fue abierto, dejó pasar los iones y se invirtió el voltaje, este canal se vuelve a cerrar y queda inactivo, ¿ya? O queda bloqueado con esta zona proteica intracelular. Y el canal en este momento cae en la figura de periodo refractario absoluto. ¿Ya? Es aquí cuando este canal es imposible que se abra y por lo tanto no va a tener ninguna posibilidad de propagar potenciales de acción. ¿Ya? Así es que básicamente lo que nosotros tenemos acá es una disminución de probabilidades que se abra el canal y por lo tanto vamos a tener una capacidad menor de propagar estos potenciales de acción. Pero más un poquitito. Ya, continuamos. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que tienen una acción a nivel de este canal de sodio, y que pueden en alguna medida prolongar la actividad, ¿no es cierto?, de esta, o la figura de este bloqueo del canal y que por lo tanto se vuelve inactivo? Bueno, ahí tenemos la carbamazepina, como están en el listado de abajo, la fenilelantoína, topiramato, la motrigina, el ácido valproico o valproato, ¿ya? Y otros más que en realidad no son fármacos muy utilizados. Aquí podemos ver entonces que, bueno, hay algunos fármacos que son clásicos y que es importante que ustedes recuerden. Entonces, la carbamazepina, ya el topiramato y los otros que están del lado derecho, la motrigina y ácido valproico, eso es conveniente que ustedes lo recuerden, ya que lo tengan presente en su memoria. Lo otro es, como ya les comentaba, una acción que está principalmente orientada hacia lo que es la sinapsis GABAérgica, o sea, potenciar la sinapsis GABAérgica y hacer que ésta tenga una eficiencia mayor. Aquí podemos ver entonces que hay algunos fármacos que están relacionados directamente con esta sinapsis. Ya aquí tenemos la liberación del GABA, ¿no es cierto? Aquí está la vesícula. Este GABA va a actuar en los receptores, que normalmente son el receptor GABA-A, que es de tipo ionotrópico. Es un receptor que admite entonces el paso o aumenta la permeabilidad al cloruro. Y ya habíamos conversado que esta es una sinapsis de tipo inhibitoria. ¿Por qué? Porque al ingresar el cloruro a través de este receptor de tipo GABA, vamos a tener entonces una
hiperpolarización, ya un aumento en la diferencia potencial de la membrana plasmática de esta célula excitable, la neurona, y por lo tanto vamos a tener aquí entonces una capacidad disminuida de poder llegar al umbral y gatillar entonces un potencial de acción. Y tengan ojo con las palabras, ¿ah? Esto quiere decir que tiene una capacidad disminuida, pero no quiere decir que es imposible, son dos cosas distintas. Entonces, obviamente aquí todo depende del equilibrio. Si yo tengo una disminución de potencial, o sea, de menos 65 milivolts, la membrana baja su potencial de acción a menos 70, menos 80, obviamente para poder llegar nuevamente al umbral, que está más o menos en menos 40 milivolts, voy a tener un camino, un recorrido que es más largo y por lo tanto voy a necesitar más potenciales de acción. ¿Ya? Eso es importante que lo tengamos súper presente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en términos generales cuando nosotros hablamos de estos fármacos, ¿no es cierto? Y sus mecanismos de acción. Aquí hay varias áreas que son bastante específicas y ustedes pueden observar acá. Tenemos entonces la acción, en este caso de la vigabatrina, que está aquí, ¿no es cierto? Que va a tener una acción a nivel de este transportador GABA. También vamos a tener aquí otro transportador GABA, que es el número 1 que está ahí, ¿ya? En que tiene la acción la tiagabina, ¿ya? Y básicamente lo que ocurre es que estos transportadores van a llevar a cabo una recaptura del neurotransmisor, ¿ya? Y esa recaptura del neurotransmisor va a poder entonces contribuir en alguna medida a poder ocupar nuevamente este, reciclándolo, tal como ocurre con la noradrenalina. No sé si ustedes recuerdan que estaba el transportador de noradrenalina que vimos ayer en clase. Y por lo tanto voy a poder tener una mayor concentración de neurotransmisor en la sinapsis. Bueno, si nosotros tenemos un aumento de esta actividad, entonces vamos a poder tener mejor concentración de este dentro de la vesícula sináptica. Cuando se libere, vamos a tener una acción más intensa, ¿ya? Cuando nosotros tenemos también la acción de algunas enzimas, como la que está aquí adentro, que sería esta transaminasa, ¿no es cierto?, del GABA, podemos también tener mejor disponibilidad de este si nosotros la inhibimos, ¿ya? Y eso es lo que también propicia, en este caso, la vigabatrina. Acá vemos los receptores, tanto GABA B como GABA A, que pueden ser receptores que modulan su respuesta. Ya nosotros podemos hacer que estos puedan tener una acción mucho, ¿no es cierto?, más duradera en términos del aumento de permeabilidad, y por lo tanto ahí tenemos una forma, ¿no es cierto?, que pueden contribuir la benzodiazepina de manera directa. Todas ellas, si ustedes se fijan, van a poder tener entonces una mejor, un mejor perfil en términos de esta acción inhibitoria o moduladora negativa, ¿ya? Que va a permitir que no pasen todos los potenciales de acción y recluten de manera intensa, ¿no es cierto?, los distintos tipos de vías nerviosas que contribuyen a este tema de las convulsiones. Bueno, cuando nosotros hablamos de la actividad a nivel de la sinapsis GABAérgica, también tenemos que hablar en términos prácticos de lo que es el aumento de la actividad, ¿no es cierto?, de este canal, como lo decíamos recién. Tenemos entonces aquí dos fármacos que lo van a ver más en detalle después, la benzodiazepina, los barbitúricos, y vamos a ver que estos van a tener la posibilidad entonces también de aumentar, ¿no es cierto?, los dos fármacos. Aquí teníamos el fenobarbital, ¿ya? ¿Se acuerdan que estaba en el listado anterior? A ver. Aquí está, fenobarbital, este. Entonces es parte del grupo de los barbitúricos, que está aquí. Y vamos a tener entonces un aumento del paso del ion cloruro. Por lo tanto, vamos a tener una hiperpolarización que es mayor. También tenemos, si ustedes observan acá, un resumen, ya en este cuadro que está aquí arriba, de lo que ya habíamos conversado, de la vigabatrina, que actúa en esta transaminasa, y vamos a tener la tiagabina, ¿no es cierto?, también de manera importante actuando, ¿no es cierto?, en esta incorporación del fármaco a nivel de la sinapsis. El ácido valproico, ya si ustedes se fijan, aquí tiene un efecto dual, ya, el cual está actuando tanto en esta transaminasa y por lo tanto vamos a tener que inhibe ya la transaminasa, por lo tanto aumenta la cantidad
del ácido gamma-aminobutírico, el GABA, y por lo tanto la ventaja que tiene es que va a impedir la degradación, va a aumentar la concentración de este, y por lo tanto va a aumentar la liberación también de este neurotransmisor inhibitorio. ¿Ya? Así que cuando nosotros estamos viendo de qué manera vamos a modificar esta balanza de manera muy intencionada, estos fármacos que actúan a nivel de la sinapsis GABAérgica contribuyen a esta modulación negativa de manera importante. Otro mecanismo, recuerden ustedes también que nosotros necesitamos disponer de calcio, ¿ya? Y el calcio es el que permite entonces la movilización a través de su unión con la sinaptotagmina de complejo SNER de la vesícula cuando está anclada ya y está lista para liberar el neurotransmisor, permite entonces la fusión de las membranas plasmáticas vesicular y de la membrana, ¿no es cierto?, de la neurona presináptica, y por lo tanto el vaciamiento del contenido intravesicular, que en este caso serían neurotransmisor con otros elementos más. Bueno, para que el calcio entre, tienen que haber estos canales de tipo L y N, ¿no es cierto?, disponibles en términos de su funcionalidad, que cuando llega a potencial de acción, estos se activan, van a tener un aumento de la permeabilidad, dejan entrar calcio, y el calcio provoca el fenómeno que les describí recién. ¿Qué ocurre? Nosotros vamos a tener que los fármacos como el fenobarbital, la fenitoína y la carbamazepina modulan de manera negativa la apertura al canal de calcio, ¿ya? Por lo tanto, estos tres van a tener un impacto importante en términos de la acción, ¿no es cierto?, en este caso la llegada potencial de acción, de la actividad que tiene este canal para poder entonces permitir la migración del calcio y obviamente la movilización del contenido vesicular hacia el espacio intersináptico. Bueno, en este caso nosotros ya podemos tener bastante claro que vamos a tener una interferencia y una disminución de probabilidad de la liberación del neurotransmisor, ¿no es cierto?, que obviamente va a hacer que nosotros tengamos una disminución de esta vía neural que está proyectando los potenciales de acción de tipo excitatorio, y por lo tanto al disminuirlo vamos a tener un mejor perfil en términos de su actividad neural, ¿ya?, de su actividad de reclutamiento de neuronas excitatorias, que es lo que les comenté también anteriormente. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Van comprendiendo o no? ¿Se han acordado un poco de esta parte de los biopotenciales y de la sinapsis? ¿O ya se quedaron dormidos? Están estudiando para la prueba, chicas, ya me fijé ya. De aquí los veo. ¿Aló? ¿Aló? No, parece que estamos complicados hoy día. Sí, profe, se entiende. Ya, gracias. Ya, bueno, después verán la grabación en todo caso. Ahora, hay otros fármacos que tienen un mecanismo distinto, porque esto lo que hacen es inhibir la acción de los canales, o sea, en alguna medida estabilizar los canales para que no tengan la apertura que normalmente ellos realizan. Por otro lado, tenemos antagonistas, ¿ya? O sea, tenemos fármacos que van a bloquear el canal y van a tener una inhibición de la migración del calcio a través de este mecanismo, como es la flunaricina. Pero la flunaricina tiene otro mecanismo, ¿ya?, que tiene otros usos y por lo tanto no lo vamos a abordar mucho aquí como para este tratamiento tipo antipiléptico, ¿ya? También otra forma que nosotros tenemos de poder intervenir es a través de la sinapsis glutamatérgica, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que esta sinapsis glutamatérgica que está expresada en este cuadro, tiene varias áreas, varias zonas en las cuales nosotros podemos estar eh, interfiriendo y por lo tanto disminuyendo la cantidad de potenciales de acción que se transmiten y que se generan a través de estas vías. Entonces, ustedes pueden ver aquí, tenemos nuestra sinapsis, la neurona presináptica, ¿no es cierto?, glutamatérgica, la postsináptica,
aquí tenemos el neurotransmisor, que sería el glutamato. Este va a sus receptores, que son el AMPA y el NMDA, ¿ya? Y ahí activando estos receptores vamos a tener entonces la propagación del potencial de acción de la preaposinapsis, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, tenemos varias áreas en las que podemos intervenir, como les decía, y dentro de ellas la primera, ya vamos a tener aquí, tenemos un listado de medicamentos como la fenitoína, carbamazepina, está la lamotrigina. Este no lo tomé mucho en cuenta, no se usa terapéuticamente mucho que digamos. Y van a tener entonces la posibilidad de disminuir entonces la actividad de este canal de sodio voltaje dependiente. Ahí está, canal, ahí se ve que un canal de sodio voltaje dependiente, o el gate voltage. Está en inglés estas cosas. Y por lo tanto, si yo disminuyo la actividad del canal de sodio, la propagación de este potencial de acción se vuelve menos, ¿no es cierto? Probable, y por lo tanto no va a haber la apertura de estos canales de calcio, que son también sensibles a voltaje y es lo que permitían entonces la movilización de las vesículas. Bueno, aquí tenemos entonces el primer mecanismo que ya les había comentado, y era obviamente disminuir la permeabilidad de estos canales, ¿no es cierto?, de sodio, y por lo tanto vamos a tener una menor probabilidad de la generación entonces de este evento de liberación de neurotransmisor a través de la disminución de los potenciales de acción que llegan hasta acá. Después tenemos estos canales, ¿no es cierto?, los tipo N que están aquí, ya que ya les había comentado, y que pueden ser inhibidos entonces por la motrigina, ya gabapentina, y por lo tanto vamos a tener una disminución también de la movilización de la vesícula y de la apertura, ¿no es cierto?, de esta hacia el espacio intersináptico. Por lo tanto, también tenemos el otro mecanismo que ya habíamos conversado. Ya. También tenemos, por ejemplo, un aumento de permeabilidad de iones potasio. ¿Qué pasa cuando se abren los canales de potasio? Vamos a tener aquí un aumento, ¿no es cierto?, de la diferencia potencial, y la reticabina, la verdad es que esto lo intenciona de manera bastante potente, ¿ya? Es uno de los mecanismos también novedosos y que se ha incorporado hace poco. Tenemos también otros fármacos que pueden actuar a nivel de receptor AMPA. Cuando ustedes vieron sus clases de fisiología, también quizás tuvieron la oportunidad de ver que el mecanismo de activación, ¿no es cierto?, en la posinapsis, es que primero este receptor NMDA está bloqueado con magnesio, y para poder desbloquearse requiere una pequeña diferencia potencial depolarizante. Y eso es lo que logra el receptor AMPA. Por lo tanto, cuando nosotros liberamos el glutamato, este va a actuar a nivel del receptor AMPA y va a tener entonces una pequeña depolarización que remueve el magnesio, y ahí recién el neurotransmisor, el glutamato, puede activar estos receptores NMDA, ¿ya? Así es que en términos prácticos, nosotros vemos que este es un sistema de receptores que actúa como bloque, actúa en conjunto. ¿Qué ocurre? Si yo disminuyo la actividad, ¿no es cierto?, de receptor AMPA, que es lo que ocurre en alguna medida con la presencia del fenobarbital, topiramato y la lamotrigina, básicamente lo que yo voy a tener ahí es una disminución, ¿no es cierto?, de la posibilidad de que estos receptores NMDA se abran, porque no van a poder remover el magnesio, y por lo tanto no van a tener ninguna posibilidad de propagar el potencial de acción, ¿ya? O el felbamato, que inhibe directamente, ¿no es cierto?, interfiere con la actividad del receptor NMDA y que es bloqueado por este. Entonces, si yo tengo la asociación, por ejemplo, de una lamotrigina, que va a tener un mecanismo, fíjense acá, y esta es la parte entretenida. La lamotrigina va a interferir con el potencial de acción, ¿no es cierto?, que va a estar siendo propagado con estos canales de sodio, ¿ya? También va a estar inhibiendo lo que es la función del receptor AMPA y obviamente su posibilidad de disminuir la diferencia potencial, y obviamente dejar el receptor NMDA disponible. Y si este fármaco, la lamotrigina, yo lo asocio con el felbamato, vamos a ver que tenemos un mecanismo, dos, tres mecanismos distintos que van a regular de manera negativa hacia la proyección de estos potenciales de acción excitatorios,
hacia, ¿no es cierto?, los sitios de reclutamiento neuronal para el proceso convulsivo. Por lo tanto, ahí viene entonces lo que es la asociación de fármacos. Nosotros, yo ya se lo he dicho antes, cada vez que nosotros asociamos medicamentos, estos deben ir por mecanismos distintos, no pueden tener el mismo mecanismo de acción. O sea, por ejemplo, asociar aquí una carbamazepina y una fenitoína, la verdad es que no van a tener un aporte muy grande porque los dos actúan por una misma vía. Quizá podríamos tener un levetiracetam, ya que está acá, con una lamotrigina. Sí, también puede ser una buena asociación porque tiene mecanismos distintos, pero no aporta mucho cuando tienen el uso de dos fármacos que usan el mismo mecanismo. ¿Ya? Eso es importante que ustedes lo tengan presente. Profesor, ¿Sí? es que me estaba acordando del paper que la ketamina igual actuaba sobre el NMDA, ¿Y cómo actúa? inhibiendo el NMDA. Claro, Y bloqueando. sí lo bloqueaba. Ya, lo que pasa es que ahí hay otro tema. Yo les he dicho que, de acuerdo a la estructura química, los medicamentos tienen la capacidad de poder llegar a algunos tejidos. Ya eso lo vimos en farmacocinética y en farmacodinamia también lo refrendamos diciendo que el medicamento, una vez que llega a su sitio blanco, en este caso esta zona CA3, CA1, y que tiene la posibilidad entonces de actuar también en la zona de propagación de los potenciales de acción, puede actuar. Pero si no llega o llegan concentraciones insuficientes, no tiene forma de actuar. En este caso, la ketamina tiene una buena llegada, ¿no es cierto?, a nivel de algunas zonas encefálicas, en la dosis que tú ocupas. Pero para tener una acción de tipo modulador aquí en la parte convulsiva, requeriría dosis un poquito más grandes y con eso empezarían también a aparecer algunos efectos adversos. Entonces, por eso la ketamina nos ocupa mucho en lo que es este rol, digamos, anticonvulsivante, ¿ya? Y el sistema nervioso es como un mundo entero el sistema nervioso, porque tiene áreas que son muy asequibles para algunos medicamentos, otras que no son muy asequibles, pero va a depender también de las características del medicamento, ¿ya? O sea, si es liposoluble el medicamento, lo más probable es que pueda llegar bien a muchas partes del sistema nervioso, ¿ya? Y mientras más liposoluble, mejor. Pero si es más liposoluble, entonces no lo puedo tomar vía oral porque no se absorbe bien. Entonces, esa dualidad, digamos, de mecanismos entre cinéticos y dinámicos es lo que también uno tiene que empezar a sortear cuando quieres tener estos efectos. Pero es cierto, sí, está bien. Ya, profe, sí lo entiendo. Bueno, aquí viene un resumen en el cual se está, digamos, como el resumen ejecutivo para que ustedes lo puedan ver después, pero traten de leer, hay un texto que es muy bueno, que es el Katsum, o el otro que también está en la bibliografía, que es el Flores. ¿Ya? Cualquiera de esos dos libros de farmacología les van a explicar esto mismo, y puede que aparezcan algunas cositas menos, porque a veces uno lee una revista o algo más y obviamente agrega eso a la clase. Pero el grueso de esto lo van a encontrar también en el libro. También lo explica de manera distinta. Entonces, hay algunos que leen y aprenden mejor del libro. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, entonces, en términos resumidos, esta inhibición glutamatérgica, ¿no es cierto? Vamos a tener que son las benzodiazepinas, la lamotrigina, fenitoína, y los otros medicamentos más nuevos que también les mencioné, los que tienen una muy, muy buena oportunidad de poder inhibir la parte excitatoria, ya glutamatérgica. Entonces, aquí uno puede observar ya lo que son los efectos de descarga. Esto obviamente estudios en fibras nerviosas, ya, o bien estudios en animales. Aquí ustedes pueden ver cómo los potenciales de acción se estimula una vía, ya, ahí está el control, en la cual nosotros podemos observar que durante el tiempo que está encendido y se está generando toda esta respuesta, digamos, de potenciales generados debido al estímulo eléctrico, están siendo graficados y se hace el mismo experimento, pero después se coloca ese tejido en presencia de fenitoína
y ustedes pueden ver que la cantidad potencial de acción disminuye prácticamente a cero, ¿se fijan? O sea, es prácticamente la línea basal que nosotros teníamos aquí, la que se replica acá. Cuando tenemos la carbamazepina, esto es un poquitito menos eficiente. Si se fijan, aquí hay un reclutamiento, hay una cantidad potencial de acción que en un periodo inicial, en el primer tercio, se mantiene prácticamente igual, quizás con una menor frecuencia, pero hay muchos. Y ya desde este primer tercio al final hasta los siguientes 2 tercios, uno puede ver que se estabiliza entonces la membrana y no propaga potenciales de acción, ¿ya? Y el ácido valproico también, pero este tiene un pequeño periodo, ¿no es cierto?, muy corto, que no alcanza más de un 10 o un 20% del periodo en el cual se está haciendo el estímulo, que efectivamente hay una cantidad de potenciales que pueden entonces prosperar en términos de migrar de una zona a otra, lo que uno esperaría desde la zona excitatoria hacia la regulación, ¿no es cierto?, inhibitoria. Y después podemos observar que efectivamente este fármaco también disminuye la propagación de sus potenciales. Entonces aquí es donde uno, leyendo esto, puede tener de manera bastante clara, desde el punto de vista experimental, que la acción de estos medicamentos efectivamente contribuye a la disminución de la propagación de potenciales de acción. ¿Ya? Eso es lo más relevante. Se van a encontrar también con algunas tablas como esta, que obviamente uno no se las aprende de memoria. Son tablas que permiten tener una panorámica en términos de cuáles son los medicamentos que tienen más oportunidad, ¿no es cierto?, en términos de efectividad y satisfacción del tratamiento, dependiendo de los distintos tipos de eventos, ¿no es cierto?, que estemos observando. Entonces, dependiendo si una crisis tipo generalizada, ¿ya?, o parcial, vamos a tener algunos de ellos que van a tener mejor actividad. Entonces, por ejemplo, en la ausencia, que es más frecuente en niños, ¿no es cierto? Aquí aparece uno que es la etusuximida, que no me interesa que se lo aprendan ahora, pero sí el ácido valproico ya tiene una muy buena acción en estas crisis de ausencia. Por lo tanto, el ácido valproico es uno de los medicamentos que se ocupa en los niños, en pacientes pediátricos, que tienen estas crisis de ausencia, ¿ya? Si uno ve las contracciones clásicas que les decía, la tónica clónica, tanto la carbamazepina como el fenobarbital, fenitoína, ácido valproico, todos tienen una muy buena actividad para reducir esta crisis de tipo tónico clónica, ¿ya? Y las parciales también. Ahora, en términos prácticos, para no leer toda esta cosa que es como un poco más lata, tenemos los distintos tipos de epilepsia que están aquí también identificadas, ¿ya? Igual aquí aparecen nuevamente las idiopáticas de ausencia mioclónica. Pero en términos como resumidos, si nosotros podemos ver la carbamazepina, un medicamento que tiene acción en muchos de estos procesos, ¿ya? Y por lo tanto una muy buena elección. En el caso del ácido valproico, miren su perfil. El perfil que tiene en términos de satisfacción del tratamiento de estos distintos tipos de crisis, ¿ya?, o tipos de epilepsia, también es bastante bueno. O sea, uno podría irse a la segura usando el ácido valproico. Pero hay situaciones que obviamente no controla, y aquí hay una, por ejemplo, una mioclonía de tipo progresiva, que tiene otros factores, tiene otras connotaciones, ¿ya? Entonces uno ahí tiene que ir ponderando obviamente esto. En algunas ocasiones el ácido valproico no logra controlar bien todo el proceso convulsivo. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Bueno, la asociación, que es lo que yo les comentaba anteriormente. ¿Ya? Profe, Ah, que estaba recordando que en Fisiopato vimos que el ácido valproico inducía la trombocitopenia. sí, lo que pasa es que hasta ahora le he dicho todas las cosas bonitas y buenas. ¿Ya? Ya, Yo soy como un vendedor, ¿te fijas? Yo te voy a decir todas las cosas buenas, lo lindo que tiene el auto, el color del auto, la forma del auto, y te lo voy a vender. Pero después te voy a decir que no funcionan los frenos, ¿ya? Pero un detalle, digamos. ya, ¿Ya? profe. Sí, bueno, normalmente uno en estas clases es como un poco, entre comillas, monotemático, ¿ah? Uno siempre habla las cosas y las propiedades buenas porque en realidad es el motivo por el cual tú usas los medicamentos, ¿te fijas? Y normalmente las cosas malas las dejas así como para el final, como para no ser tan frustrante la clase, digamos. Pero evidentemente uno siempre tiene que estar atento
a los efectos que provocan los fármacos. Yo ya le he dicho antes, y esto por favor anótenlo en algún lado porque les va a servir para el resto de su vida, y es que los fármacos o las sustancias químicas que nosotros ocupamos o a los cuales nos exponemos, ¿ya? Estas hacen toda la amplia gama de cosas que pueden hacer de acuerdo a su interacción con los receptores, con los tejidos, con los órganos, ¿ya? O sea, el medicamento en el fondo no tiene conciencia. El medicamento simplemente se pone en contacto con nuestro cuerpo y hace lo que puede hacer. Y nosotros, acuérdense la clase de farmacodinámica que tuvieron, nosotros como seres humanos clasificamos estas acciones. Las que nos convienen, como por ejemplo esto, estabilizar la membrana, disminuir la propagación de potenciales y que nos sirve para manejar procesos convulsivos, nosotros elegimos que este medicamento es bueno para eso. Y los otros eventos que generan, ¿no es cierto?, a nivel celular, de tisulares o orgánicos, nosotros decimos, en realidad esto no me conviene mucho porque no quiero que aparezca esto. Por lo tanto, yo lo clasifico como efecto adverso. Y sí, la trombocitopenia es uno de los efectos que uno no quiere que aparezcan, pero en algunas personas se da, ¿ya? Ahora también, todos los medicamentos, todos, tienen una frecuencia de aparición de estos efectos adversos. No quiere decir que la trombocitopenia le dé al 100% de los pacientes que ocupan el ácido valproico. Eso es mentira, ¿ya? Incluso los medicamentos se eligen porque tienen baja tasa de efectos adversos y de una alta tasa de poder resolver el problema para el cual tú lo das, ¿ya? Esa es la idea. A veces ocurre, estoy ya saliéndome de esta clase, a veces ocurre que no hay medicamentos nomás. No hay, o sea, no existen en el mercado, no se han descubierto, no se han desarrollado medicamentos que solucionen un problema, pero que ojalá no tengan efectos adversos. E incluso provocan muchos efectos adversos. Pero no hay más nomás. Hay que investigar, hay que seguir buscando. Esa es la tarea del investigador, digamos. Bueno, aquí aparecen los otros medicamentos que son de la generación más novedosa. Está la gabapentina, la motrigina, vigabatrina, que son los que tienen una acción principalmente, si se acuerdan, por el lado de la vía aumentando o incrementando la actividad GABAérgica y también bloqueando o inhibiendo la vía glutamatérgica, como digo, está bien. Por lo tanto, ustedes pueden observar acá que hay algunos tipos de epilepsia, algunas condiciones, ¿no es cierto?, que van a ser más o menos auspiciosas. Entonces, la lamotrigina, por ejemplo, tiene muy buen perfil ya para el manejo de muchas patologías, pero en algunos casos no ha tenido buenos resultados, ¿ya? Entonces, ahí hay que entrar a evaluar y el médico tiene que probar. O sea, le decir al paciente, mire, el medicamento que ha tenido mejor perfil terapéutico en términos de resolver su problema es este, y vamos a administrarlo durante 6 meses, 3 meses, vamos a evaluar, y a veces funciona y otras veces no, ¿ya? Ahí hay otros factores que son propios de las personas y que uno no puede ver, ¿ya? Que pueden ser perfiles en términos metabólicos u otros más que inciden en los niveles séricos, o también de tipo farmacodinámico, ya en lo que es la estructura de los receptores de los pacientes, que también puede haber una variabilidad en eso, ¿ya? Por lo tanto, uno se da cuenta cuando el medicamento no tiene su acción, lo que uno espera. Aquí están algunos parámetros farmacocinéticos muy, muy cortitos. La vía media, si ustedes se fijan, de estos medicamentos en términos generales bastante grande, bastante amplia. Miren la fenitoína, una vía media que puede llegar hasta las 140 horas. Son fármacos que normalmente se dan una vez al día, máximo 2 al día. La carbamazepina, fíjense también, tiene una vía media de 10 a 30 horas, ya en los adultos, en los niños hasta 20 horas. El ácido valproico también, miren, hasta 20 horas en algunos pacientes. También tenemos, en este caso, el fenobarbital que le había comentado, una vía media también que es bastante larga, y eso hace que nosotros tengamos la posibilidad de administrarlo incluso una vez al día como máximo, ¿ya? Entonces, ahí es un tema que a nosotros nos ayuda mucho. Y este es un grupo de los medicamentos que se le hace un seguimiento a niveles terapéuticos, niveles séricos. Ya se toma una muestra de sangre, se manda al laboratorio y te mandan el resultado de cuánta es la concentración que tiene el medicamento. Y aquí están los rangos. Entonces,
efectivamente en algunas oportunidades puede ocurrir que una persona tenga, por ejemplo, una metabolización rápida ya, del fármaco. Si lo metaboliza muy rápidamente, entonces ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener un nivel sérico bajo y por lo tanto no va a alcanzar el nivel terapéutico. Va a estar bajo la concentración mínima efectiva. ¿Ya? Así es que ese tipo de cosas son obviamente muy importantes para poder llevar a cabo entonces el tipo de seguimiento y la expectativa del resultado del tratamiento. Aquí aparece, esto no me interesa que se lo aprendan obviamente, lo que es también los parámetros farmacocinéticos de los mismos medicamentos y podemos ver algunos elementos más en términos de su metabolización, cuáles serían los que se espera que se metabolicen más o menos, por ejemplo, en términos de los metabolitos que vamos a encontrar en orina, cuáles se eliminan de manera mucho más completa a nivel renal sin metabolizar, por ejemplo. También aparecen estos niveles séricos, pero ya aparecen con intervalos, entonces a uno le permite tener un seguimiento ¿ya? Y una clasificación en términos de la expectativa terapéutica mucho más clara. Una cosa muy útil, aquí aparece la concentración mínima tóxica, ya cosa que no estaba en la diapo anterior. Y obviamente uno tiene que mantener los niveles séricos bajos, estos numeritos que están aquí. Ya, superando esos valores de concentración sanguínea, obviamente vamos a tener problemas. ¿Ya? Ahí están la carbamazepina, el fenobarbital, fenitoína, ¿ya? Que son, los datos son más o menos concordantes con lo que habíamos visto. Y aparece también una cosa interesante que es la dosis por kilo de peso ya al inicio, porque los niños, sobre todo que hacen convulsiones o que son epilépticos, tenemos que regular la cantidad de medicamentos de acuerdo a el peso del paciente. ¿Ya? Y eso también viene incorporado aquí. Y aquí están los más novedosos, ya está bueno el ácido valproico también, pero está la gabapentina, la motrigina, vigabatrina, también con sus parámetros farmacocinéticos. ¿Ya? Algunos de ellos pueden haber ciertas variaciones o no están bien determinados todavía debido a que hay variación entre distintas etnias o grupos humanos y por lo tanto ahí pueden haber ciertos grados de variabilidad. ¿Ya? Pero en términos generales eso aporta mucho. Aquí tenemos un resumen ejecutivo, como les había dicho. Vemos la carbamazepina, que tiene... no habíamos hecho el break. Ya hagamos un break de unos 5 minutos y terminamos rapidito. ¿Les parece? Y para que no quede tan larga tampoco la grabación.